Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Creativos. En esta ocasión vamos a ver si la creatividad se relaciona con un tema que a mí me intriga mucho saber, la energía nuclear. ¿Cómo está este tema inmerso en la creatividad? Para esto tenemos a Fabien Barrier, es experto en el tema de energía nuclear y está aquí con nosotros en Mentes Creativos para hablar un poquito más acerca de creatividad y energía nuclear. ¿Serán compatibles o no? Lo descubriremos en este episodio. Quédense y no se muevan de su asiento. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Ya tenía muchas ganas de hacer esta entrevista desde que te conocí. Te me hiciste una persona súper interesante y el tema de la energía nuclear me parece interesantísimo y queremos igual también derribar mitos acerca de todas estas cuestiones que incluso los medios de comunicación han lanzado a lo largo del tiempo. Y informar realmente a la gente acerca de lo que es la energía nuclear y las posibilidades, los beneficios y todo el potencial que tenemos enfrente de nosotros. Bueno, pues principalmente cuéntanos un poco cómo inició el tema, o sea, cómo te adentraste tú a investigar de esto y a estudiarlo. Pues ha sido pura casualidad, porque yo venía a España aquí para montar una fábrica del sector de la construcción, fabricábamos maquinaria para el sector de la construcción, y llegué en 2007, ya sabes que en 2008 crisis de la construcción en España, con lo cual pues un problemón para la fábrica que acabamos de arrancar, o sea, nosotros acabamos de arrancar esa fábrica, y ahí de repente pues me dicen que se acabó los presupuestos que disponía para arrancar la fábrica y que a partir de ahí pues tenía que volver a hacer trabajo básico de campo, ¿no? Entonces a partir de ahí pues busco opciones porque estaba en Cantabria encantado y 2 añitos ahí me parecían pocos para haber disfrutado un poco de la zona y del tejido industrial también que hay por ahí. Y ahí surgió la oportunidad con una empresa de Santander que se llama Equipos Nucleares, que en ese momento pues volvía a trabajar con Francia en el sector nuclear. Habían hecho una intentona en los años 80-90, finales de los 80, principios de 90. La cosa había ido, bueno, con sus más y sus menos, y entonces ahora pues en esa segunda etapa con clientes del nuclear francés pues querían apuntalar un poco y fluidificar mucho, sobre todo pues el intercambio técnico con el cliente francés, ¿no? Y entonces pues caí en el mundo nuclear por casualidad y por necesidad de buscar otro trabajo por la crisis de la construcción que había aquí en España y porque no quería volver a Francia en ese momento, por lo menos no de inmediato, ¿no? Claro. Y aquí estoy 15 años después, sigo trabajando en la nuclear, enganchadísimo a esa industria, por varios motivos, porque es de las pocas, creo, que maneja absolutamente todos los conceptos imaginables de la ciencia y de la ingeniería. O sea, hay muy pocos conceptos científicos o ingenieriles que no tengan una aplicación en algún lugar de la cadena de suministro de la energía nuclear. Y el segundo punto, porque estamos salvando el mundo, así de fácil. A día de hoy, pues es la única energía pilotable limpia, porque las renovables obviamente son energías limpias, no producen CO2, sí, pero tienen la desventaja de ser intermitentes, ¿no? Si no hay sol, no hay viento, pues no tenemos luz. Entonces, de las que son pilotables, de las que le damos a un botón y sale electricidad, sí, pues entre el carbón, el gas y la nuclear, pues la única que no emite CO2 es la nuclear, con lo cual pues ahora lo hemos visto, con la guerra en Ucrania especialmente, pues hemos visto nuestra dependencia al gas y hemos visto pues que eso también, la dependencia del gas y el carbón, pues hace que emitamos muchísimo CO2 en la producción de electricidad, sí, y que pues al final está saliendo a la luz algo que el consenso científico decía desde hace mucho tiempo. El GIEC lleva ya 3 o 4 años diciendo abiertamente que la nuclear es una energía limpia. Entonces ahora ha pasado, digamos, de los científicos a la opinión pública, ¿no? Y es un poco el giro que estamos teniendo ahora en esos años que acaban de pasar y en la década que viene. Vale, perfecto. En cuestión de medios de comunicación ha habido mucha mala información y la sociedad está mal informada acerca de qué significa la energía nuclear. Por tema Chernobyl, muy probablemente, por los accidentes que han pasado, que han sido poquísimos, pero que eso ha ido en detrimento de esta industria.
¿Tú crees que los medios de comunicación han influido mucho en cómo se percibe a la energía nuclear en este momento? Sí, sin duda. Yo suelo decir en una de mis conferencias que el eslabón más débil de la industria nuclear es el eslabón político. Ya. Es decir, no es ni el científico ni el industrial. Consecuencia de esto, a día de hoy, en el siglo XXI, pues tenemos medios de comunicación que son ultra politizados, Sí. con lo cual a día de hoy pues los medios de comunicación cantan lo que manda cantar el partido de turno, con lo cual pues la energía nuclear no es excepción, es un tema más dentro de la agenda política que gobierna los medios de comunicación a día de hoy. Y entonces pues en el caso concreto de España pues sí que no teníamos muy buena prensa hasta ahora. Aquí en España sigue siendo así, desafortunadamente. En Francia está cambiando bastante el tema. Incluso en países como Alemania vemos que la opinión pública está voltando, está girando y está volviendo otra vez a favor de la energía nuclear. Lo que, como decía mi abuelo, lo que es contable no es discutible. Lo que hemos dicho antes, que es la única energía pilotable que no emite CO2, eso es un hecho científico, probado, demostrado. Y para hablar un poco de lo que decías, de los accidentes, efectivamente, el gran problema ha sido el accidente de Chernóbil. Ha habido 3 grandes accidentes Sí. graves para una industria que tiene más de 50 años de vida, porque empezó en los años 70, pues es la más segura de todas. O sea, si mañana yo me tengo que mudar o al lado de una central nuclear o al lado de un centro petroquímico, yo no tengo duda. Así que voy a estar mucho más seguro al lado de una central. Ya. Y te voy a dar un dato para que veas que así es. ¿Te has comido un plátano esta semana o en las semanas pasadas? Sí. Pues que sepas que si te has comido un plátano, Ajá. ¿vale?, has ingerido la misma dosis radioactiva que si hubieses estado viviendo un año entero al lado de una central nuclear. De verdad. Sí, el plátano tiene potasio 40 y carbono 14, que son 2 isótopos radioactivos, Sí. y lo que tiene un plátano, pues más o menos es la dosis que se permite recibir a los ciudadanos que viven cerca de una central nuclear. ¿Quiere decir que es peligroso comer plátanos? No, lo que quiere decir es que es muy seguro vivir al lado de una central. Ya no voy a comer plátano, ¿eh? No, bueno, no quites los plátanos de la dieta, no. Lo que quiere decir esto es que es muy seguro vivir al lado de una central nuclear, ¿no? Y a partir de ahí, pues solo hemos tenido 3 accidentes graves. De hecho, es muy curioso porque de los 3 la gente solo conoce 2. Ya. Fukushima y Chernobyl, que son Claro, los más los sonados. más sonados. Pero el primero fue 3 Mile Island en Estados Unidos, donde hubo una fusión parcial del núcleo del reactor. Sí. Y ahí, pues después de 30 años, yo creo que fue hace 5 o 6 años, ya pararon la monitorización de la población después de 30 años, porque no habían visto ni aumento significativo de ningún tipo de cáncer de tiroides, que es el normalmente más habitual Sí. si tenemos radiaciones en el ambiente. Y después, pues el gran lastre que tenemos es efectivamente de Chernobyl. Ahí tenemos a una Rusia que lo escondió, así de claro. De hecho, Sí. es más, lo detectaron los suecos, porque una central nuclear sueca empezó a ver en su monitoreo de alrededor de la central que le estaba llegando radiaciones. Entonces estaban mirando por dentro y decían, no, es que no sale de nosotros, aquí todo está bien, viene de fuera. Y es cuando pues nos enteramos de que había pasado algo en Rusia, 3 días después creo que fue. Entonces ahí, pues, entre el hecho de que no era un reactor civil, lo primero, que era un reactor militar, lo segundo, que no era una prueba, digamos, muy, muy bien diseñada, peor ejecutada, pues sumando todo esto, obviamente, el gobierno ruso no tenía ningún interés en que se supiese y lo enmascararon hasta donde pudieron. Y eso, Claro. eso es verdad. También hemos cogido muchas lecciones de esto, porque después en Fukushima sí que hubo mucha comunicación, Claro. sí que se explicó muy bien lo que pasó. Fukushima no hubo ningún muerto civil, o sea que tanto Three Mile Island como Fukushima, Sí. 0 muertos civiles, 0 muertes civiles. El único que ha tenido muertes civiles ha sido el de Chernobyl. Y entonces el de Fukushima, pues ahí sí que aprendimos la lección. La Agencia Internacional de la Energía Atómica ha hecho un trabajo y sigue haciendo un trabajo de divulgación sobre lo que está pasando en Fukushima, etcétera, muy importante, y yo creo que hemos aprendido la lección. Pero yo creo que tenemos que ir más allá todavía, Claro. en ese aspecto de transparencia. Tenemos que dejar de ser políticamente correctos, Sí. y hablar a veces como científicos y ingenieros para ya hablar realmente a la opinión pública, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú qué crees que se haya aprendido del suceso que pasó en Chernobyl, que fue el que cobró vidas o sea, muchísimas más vidas? ¿Qué fue lo que se aprendió? ¿Hubieron protocolos diferentes? ¿Se cambiaron la seguridad, la infraestructura?
Sí, a día de hoy ese tipo de centrales ya no hay por el mundo. O sea que Sí, todas tienen lo que llamamos edificio de contención, que es un edificio de hormigón que está por encima del reactor, que es capaz de resistir a muchísimas cosas, sí, incluso a la caída de un avión, ¿vale? O de un misil. sí. Entonces, esa contención ya está presente en casi todos los reactores por el mundo, cosa que no tenía Chernobyl, por ejemplo. Entonces, esa tecnología de reactor ya es obsoleta. Ujú. Así todo, aprendimos mucho también de los protocolos que hubo ahí. Aprendimos mucho y se ve mucho y muy bien en la serie de HBO, si la habéis visto, Sí, sí, Chernobyl. sí, buenísima. Pues se ve muy bien que sí, vale, hay un error de diseño técnico, Sí. pero una central hay que ver que a nivel de seguridad es como una cebolla. Ujú. Para que llegar a lo que pasó en Chernobyl, hay que quitar muchas capas de la cebolla para llegar a ese problema central, ¿no? Ujú. Pues ahí se vio que muchas de las capas que se quitaron ahí fueron por decisión humana, no por decisión Claro. técnica. Sí, sí, sí. Y el problema Totalmente. final, que es el que hizo explotar el reactor, que es un problema técnico, pues hemos llegado a ello por varios fallos humanos Ujú. encadenados previos, ¿no? Entonces ahí pues se reforzó mucho todo el tema de lo que llamamos el human performance, Sí. que es la gestión de la decisión humana, intentando primero eliminar todo lo que se puede de decisión humana en los procesos y en los protocolos, Ujú. y en las decisiones humanas que hay que tomar, pues que las cadenas, tanto de mandos como de reflexión, como de toma de decisión, sean Sí. a la vez ágiles y robustas, y que Vale. la decisión que se tome pues sea siempre la adecuada en todo momento. Estupendo. Y en temas de creatividad, cuéntanos, o sea, a mí me intriga mucho saber si la energía nuclear tiene, o el sector de la energía nuclear tiene procesos creativos y cuáles son. Pues mira, yo te voy a dar un dicho que hay en el sector nuclear. En el sector nuclear tenemos solo dos reglas. Sí. Si algo funciona, no lo toca, ¿vale? Y la segunda regla, si piensas que puedes mejorar algo que funciona, vuelve a leer la regla 1. Guau. Entonces, intentamos modificar lo mínimo posible. Obviamente, Sí. en caso de accidentes, hay lecciones aprendidas que hay que implementar, Sí. pero sí que somos una industria, como ingeniería, muy conservadora, muy conservadora. Sí. Así todo, sí que alrededor, y es donde yo ahora mismo me estoy divirtiendo mucho, porque en la gama empresarial vinculada al nuclear sí que hay muchos procesos creativos muy interesantes, ¿no? Sí. A día de hoy estamos en un cambio generacional, bueno, en Francia ya ha pasado, en España ya llegará, pero sí que hemos visto que ahora el mercado está volviendo a confiar en el nuclear, con lo cual va a haber un montón de proyectos y vamos a necesitar captar talentos, vamos a necesitar captar empresas que tengan que volver a fabricar para ese sector. Y ahí sí que el proceso creativo para atraer esas empresas, atraer ese talento, que va a ser talento joven, porque ya hemos pasado el cambio generacional, Sí. pues sí que hay que poner en marcha muchos procesos creativos para hacerles atractivo el sector, ¿no? Claro. Y que no seamos un sector tan no te diría opaco, pero con una comunicación muy plana, muy políticamente correcto, muy de ingeniero al final. Sí. Y eso tiene que cambiar. Y ahí yo creo que hay muchos procesos creativos. Nosotros estamos intentando pues, aportar nuestra pequeña piedra al edificio para que se vea también pues, que se pueda hacer otro tipo de comunicación, una comunicación más directa, más de redes, más de directamente hablar a la opinión pública como si estuvieras en la barra de un bar, ¿sabes? Yo creo que eso es muy, muy importante y ahí la creatividad tiene una importancia muy, muy, muy grande, yo creo. Y en cuestión de comunicación, ¿cómo se puede hacer una comunicación disruptiva con un tema tan políticamente correcto como es la energía nuclear? ¿Tú cómo crees que sea eso posible? Pues nosotros estamos tanteando ahora mismo. Estamos tanteando dos líneas que son las dos que se usan siempre, el humor o el miedo. Entonces el miedo, obviamente, vamos por el tema del cambio climático, porque es una realidad, es que no es ni siquiera un miedo, es que es una realidad, ¿no? Sí. Hay obviamente un cambio climático que está en marcha, que va a generar migración climática, que va a generar hambruna, que va a generar una serie de consecuencias que tenemos que tratar, ¿no? Entonces, por ese lado, pues estamos intentando comunicar diciendo un poco que con un toque de humor, diciendo que, pues lo que decía antes, ¿no? Que la nuclear va a salvar el mundo y nos ponemos un poco la careta de superhéroe y a funcionar, ¿no? Pero el otro lado también es el lado del humor, ¿no? Nosotros hemos publicado la semana pasada una publicación en LinkedIn donde nos reíamos un poco de Pedro Sánchez, ¿no? En ese aspecto, decía, oye, ¿crees realmente que puedes prescindir de la nuclear a día de hoy? O sea, somos tan ilusos para creer que alguien como Pedro Sánchez, que había venido a cambiar las cosas, etcétera, que está 100% a contra de las nucleares, no sabe perfectamente que necesita las nucleares para que su país funcione bien. Claro. Pues estamos tocando un poco esos dos palos, ¿no? Humor y miedo.
Es mucho más fácil el miedo porque es el más conocido, ¿no? Claro. La nuclear, ¿no? La gente la tenía miedo y espero que cada día la tenga menos miedo. Y el del humo es mucho más complicado, pero sí que hay empresas que lo hacen muy bien. Yo me acuerdo de una publicación también de una empresa francesa, una de las que más tiene que reclutar en los próximos años, que se llama Orano, que básicamente hicieron una publicación en TikTok donde pues, te puedes imaginar el tipo de escafandra que tenemos a veces cuando vamos a ciertas zonas de la central nuclear, ¿no? Entonces, había un chico con ese escafandra tan aparatoso que abría una puerta, salía a la cámara y fuera, y el subtítulo ponía cuando pasas al baño después de tu padre, ¿sabes? Entonces, cosas así divertidas, y eso es esencial, porque como te comentaba, nosotros necesitamos atraer talento joven, ingenieros jóvenes, gente de comunicación joven, necesitamos traer a talento joven a la industria que está rearrancando y renaciendo, y entonces esta vía la tenemos que desarrollar. Hay empresas que todavía no se atreven, porque son ingenierías muy grandes, pero van a tener que pasar por ahí, yo creo. Claro. Nosotros regalamos el plátano nuclear, regalamos una caja de plátano en todas las ferias que vamos con el símbolo nuclear encima. Eso también es creatividad, sí, ¿no? intentamos pues eso, mover en ese aspecto pues también el humor o el miedo. Intentamos trabajar las dos facetas, de momento en fase de prueba, y en algún momento yo creo que nos tendremos que decantar y forzar la credibilidad por el lado del humor, porque creo que al final el miedo tiene que ir desapareciendo. Claro, y más en este tiempo en donde también, como ya lo habíamos hablado antes, los mitos acerca de todo este sector están demasiado enfocados a lo negativo, y hay que darle una vuelta también a ver los beneficios, ¿no? De también esta energía que muy poca gente conoce, o sea, en general. Sí, es muy curioso, te puedo dar una anécdota. En la empresa que estaba yo en Santander fabricamos componentes nucleares nuevos. O sea, que no pisan la central hasta que les mandamos, ¿no? Sí. Pues la gente de Cantabria sigue pensando que tenemos uranio en las instalaciones ahí. Y lleva la empresa pues desde el 70 y poco, o 76 creo que se fundó ahí. Sí. Y 50 años después la gente sigue pensando que hay uranio en es una fábrica de componentes al final. Es una fábrica de hierros. Claro. Ni más ni menos. O sea que es muy difícil cambiar las mentalidades, y sobre todo pues cuando tienes un entorno como el caso de España que no acompaña, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí nosotros, los de la industria, somos los que tenemos que tirar de creatividad, de divulgación, de intentar pues ir a colegios, ir a universidades, ir a foros económicos, ir a ferias, ir a todo tipo de eventos para hablar de nuestra industria, de nuestro sector, ¿no? Yo he trabajado en una central, he ido en algunas ocasiones, he tomado radiaciones, obviamente en unos límites más que aceptables. Sí. No tengo un tercer ojo en la frente, tengo 2 hijos perfectamente funcionales, todo va bien, o sea que no hay ningún problema, ¿no? Claro, estupendo. Y en cuestión, también comentabas ahora que están como reclutando a las nuevas generaciones. ¿Tú crees que vengan bien preparadas para este cambio también en la industria que se espera? Nosotros somos una industria de autodidactas, porque no hay carrera dedicada a la nuclear. En Francia empecé a verlas. Sí. En España hay alguna, pero más ligada a la física nuclear que a la propia industria. Sí. Entonces, somos una industria de autodidactas, y eso es lo que la hace poco atractiva. Porque hay un ingeniero que sale de la universidad, acaba de estudiar ya hace 4, 5, 6, 7 años la carrera, lo último que quiere es entrar a una empresa y tener que volver a estudiar. Claro. Entonces, ahí es muy complicado, pero por otro lado, es la parte que creo que tenemos que hacer atractiva, ¿no? Decir, oye, mira, de todo lo que has aprendido en la ingeniería, en nuestro sector, el 98% lo puedes aplicar en alguna faceta. En algún momento de tu carrera lo vas a tener que aplicar. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que dar la vuelta al tema para eso. Pero yo se lo suelo decir cuando hablamos pues, en programas de mentorizado y ese tipo de cosas, eso, que seáis muy conscientes, y si entráis al nuclear, vais a estar mucho más puteados, hablando mal y pronto, que vuestros compañeros que van a ir a la aeronáutica, donde ya todo está muy trillado, donde van a ir a la automoción o a otros sectores. Sí. Ahí les va a venir todo pues muy preparado, muy masticado, va a ser todo muy parecido a lo que han visto en la carrera, y entonces ahí pues la curva de aprendizaje es mucho más leve. En nuestro caso, no, yo no sé ni un 10%, ni un 5% de lo que hay dentro de todo mi sector, ¿no? Entonces, es la parte dura al principio, pero atractiva después, porque al final puedes hacer toda tu carrera en la industria nuclear sin nunca tocar 2 veces el mismo tema, si quieres. O sea, nosotros se crea una central nueva y va a funcionar durante 60, 80 años, y después para desmantelarla puedes durar entre 20 y 40 años. O
sea, cada vez que abrimos una central son 120 años de trabajo. O sea, tú puedes pasar toda tu carrera en nuclear, en varias empresas, si quieres, incluso en varios gremios ingenieriles, sin nunca repetir durante toda tu carrera. O sea, eso es un atractivo también muy interesante para la gente que realmente pues, quiere movimiento, quiere progresar, quiere ver más cosas, no aburrirse, aprender constantemente, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso es el trabajo que tenemos que hacer para intentar atraer a las nuevas generaciones. Cuéntanos un poco acerca de tu proyecto, porque también tú tienes un proyecto muy chulo y tu empresa, que es a lo que te dedicas realmente ahora en el sector nuclear. Pues nosotros, mira, como habéis podido notar por mi ligero acento de Jaén, pues trabajamos mucho con Francia. Lo que hacemos es captar proyectos en Francia que necesitan fabricar componentes, los que sean, y buscamos proveedores aquí, o les tenemos ya, que sean capaces de responder a esta demanda, porque en Francia hay un atasco bastante importante en la industria en general y en la nuclear en particular, como te comentaba, porque ahora vamos a rearrancar muchísimos proyectos y ya no hay tejido industrial para nutrir todos esos proyectos que van a salir. Con lo cual España ahí tiene una ventaja, porque España todavía no ha tenido el cambio generacional, todavía tiene mucha mano de obra, muchos volúmenes de producción en el sector nuclear que se pueden usar, y entonces nosotros hacemos el puente comercial primero y después el puente de ingeniería para dar soporte a nivel ingenieril, pues tanto al cliente francés como al proveedor español. Y entonces, siendo una empresa enana, porque nuestro sector es un sector de mastodonte habitualmente, las inversiones son tan grandes que normalmente son empresas mastodontes, pues siendo una empresa pequeña, pues intentamos a través de la comunicación pues diferenciarnos y dar ese toque de, oye, no tenemos que ser tan serios. Tenemos que ser rigurosos, eso sí. El contenido que tenemos que dar tiene que ser riguroso. No nos podemos permitir el lujo de dar un dato erróneo o de dar noticias que no son realmente lo que son. Pero sí que en la forma de comunicar podemos dar otros toques que hagan más atractivo que la gente se interese por este sector, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿tú aplicas la creatividad constantemente en el sector empresarial? Sí, de hecho, es lo bueno, porque mi faceta ingenieril no me permite mucho tener mucha creatividad. Hay procedimientos que seguir, hay normativa que seguir, está todo muy encorsetado. Entonces la parte empresarial es la que sí me permite pues, justamente jugar y divertirme mucho más con la parte creativa, ¿no? A nivel de marketing, a nivel de ventas, a nivel de captación de talento, a nivel de divulgación en las universidades, en las escuelas, etc. En todo ese aspecto pues es donde realmente para mí es divertido porque me permite jugar, probar, ser ensayo-error, que en la parte de ingeniería no es recomendable, ¿no? Que juguemos a ensayo-error con productos nucleares, como que no. Entonces, pues eso es la parte divertida, ¿no? La parte empresarial o la parte estratégica que me permite pues ahí trabajar la creatividad, hacer cosas nuevas, diferentes, para llamar la atención, pero en buen sentido de la palabra. ¿Y tú tienes algún proceso que sigues, herramientas de las que te apoyas para que se vaya dando este proceso creativo en lo que haces al día a día? Pues la verdad es que no demasiado. Suelo coger inspiración de otros. Eso es lo habitual, o sea que navego mucho en las redes, navego mucho en todo tipo de redes, todo tipo de industria, no solo las cosas industriales, sino en todo el tema servicio, para captar ideas, para ver formas de comunicar, etcétera, etcétera. Eso es un proceso que sí tengo bastante adentrado. Trabajamos mucho LinkedIn a nivel de creatividad, intentamos hacer cosas distintas en LinkedIn que os den visibilidad, y eso es un poco el patrón que seguimos, ¿no? Captar ideas de cosas que funcionan a nivel de creatividad, de comunicación en otros sectores y llevarlo a la nuclear e intentar extrapolarlo, pues, pero de una forma brutal, porque hemos sido el patito feo demasiados años, con lo cual, y tenemos muy poco tiempo para recuperar el favor de la opinión pública si queremos arreglar el problema del cambio climático cuanto antes. Claro. Con lo cual tenemos que coger las mejores ideas que has por ahí, las más creativas, las más impactantes, darles un giro y hacerlas exponencial para que el impacto sea todavía más rápido y más grande y más fuerte, porque el problema que tenemos de cambio climático lo tenemos ya encima. O sea que no es como hace 10 años, bueno, no tenemos tiempo, solo subimos un 0,5 al año de grados y la temperatura de la Tierra y tal. Ahora ha acelerado todo muchísimo y entonces nosotros tenemos que entrar ahí con todo para que por conocimiento primero y por decisión propia después, la opinión pública pues nos vea como
como algo vital para combatir el cambio climático. Y muy beneficioso, ¿no? Y muy beneficioso, sí. No, si después hablamos en términos macroeconómicos, es una industria que da mucho empleo, de muy alta calidad, de muy alta cualificación, con unos retornos a nivel de industria, con unos márgenes que son márgenes interesantes. Tenéis que pensar que nosotros, para cada hora de fabricación que vendemos, lo habitual es que vendamos 1 o 2 horas de ingeniería. Wow. Es decir, por cada hora de un chico que aprieta un tornillo en algún lugar de una central, antes ha habido 2 horas de un ingeniero pensando cómo tenía que apretar el tornillo. Claro. Entonces estamos pues dando empleo de calidad de muy alto valor añadido y en perfiles que encima sobran. Porque a día de hoy el problema de la industria es que faltan perfiles en la parte operativa, en la parte de taller, en la parte de obra, y nos sobran en la parte de ingeniería. Pues nosotros justamente somos una industria que puede contrabalancear esto, ¿no? Entonces ahí pues tenemos muchas ventajas, pero hay que, como todo, hay que darlas a conocer, hay que hacerlas visibles y hay que marketearlo bien a nivel de creatividad para que se entienda bien y que sea atractivo. Y en ese sentido, a ver, en términos reales, ¿qué riesgo tiene una central nuclear, por ejemplo? O sea, porque pues, la han puesto como algo súper malo, como algo de bastante riesgo. Cuéntanos. Si cogemos toda la cadena, desde el primer gramo de uranio que extraemos de la mina hasta el desmantelamiento del último gramo de cemento que queda de la planta una vez que ya se ha acabado su vida útil, somos la industria de producción de energía más segura del mundo, por delante de las renovables. Claro. Incluyendo accidentes laborales, incluyendo accidentes medioambientales, incluyendo Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island, incluyendo contaminación, somos la más segura del mundo, con diferencia. A nosotros nos pasa lo mismo que a los accidentes de avión y los accidentes de coche. Sí. Se estrella un avión, mueren 450 personas de golpe y abre todos los telediarios. Es más, durante 1 mes o 2 meses, cada avión que tiene cualquier mínimo problema en un vuelo, aunque no se estrella, aunque no haya muertos, aunque no pase nada, abre el telediario. Sin embargo, en la carretera mueren muchísima más gente todos los días. Sí. Y no abre los telediarios, menos en Semana Santa, que hacemos una campañita para Semana Santa y ya está. Sí. Pero los accidentes de coche pues no suelen abrir los telediarios nunca. Pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Por 3 accidentes que sí han sido espectaculares y sí que ha habido muchas muertes, pero son 3 en 50 años de industria. Creo que estamos hablando de accidentes petroquímicos, no sé cuántos hay al año, pero muchísimos más. Claro. Entonces, bueno, pues eso es el síndrome del que sufrimos, pero en términos numéricos es la industria de producción de energía, de electricidad más segura del mundo con diferencia, incluso por delante de las renovables. Y en el caso de Greenpeace, ¿qué opinas? Es un tema polémico porque ellos dicen que ustedes, o la industria más bien, contamina un montón y que echan residuos en lugares donde no deberían, y yo creo que ese es un tema que también hay que ponerle un poco de... Sí, y hubo una época que eso fue verdad, o sea, que ha habido residuos nucleares que se han tirado a las fosas marinas en alguna época por desconocimiento, sí que es verdad. Ahora es algo que ya no se hace desde hace muchísimos años. Sí. Todo esto está muy reglamentado. El ejemplo del plátano que te he dado antes yo creo que es un buen ejemplo. Sí. Y hay otro ejemplo que quiero contrarrestar con lo de Greenpeace, es que, por ejemplo, en Suecia y en Finlandia los partidos ecologistas son pronucleares. Wow. O sea, que eso dice mucho. Claro. Y hay otro dato muy importante, como todo tema donde la ciencia, la tecnología y la ingeniería influye, cuanto más conocimiento hay de la tecnología, menos miedo se le tiene. Claro. Entonces, en esos países, pues el conocimiento que hay de esa energía son tan altos que el miedo que hay a ella es muy pequeño o es más acorde al peligro real que se corre. Nosotros, nuestra gran penalización, nuestro gran problema es la gestión de los residuos. Está claro que el residuo radioactivo es un problema a largo plazo, pero tenemos que ponerlo en perspectiva. Claro. De todos los residuos que se generan, hay una parte que son, llamamos, de baja y de media actividad, que esos en 300 años más o menos ya vuelven a tener una actividad normal y se puede usar como cualquier otro material. O sea, un cacho de metal, después de 300 años, lo puedes volver a meter en la cadena de suministro porque ya no es peligroso, ¿vale? Estos son el 95% de los residuos radioactivos que producimos. 300 años, problema arreglado. Eso es algo asumible a la escala humana. Claro. El problema es el 5% restante, que ahí hablamos de miles de años antes de que vuelvan a una situación segura para todo el mundo. Pero es que ese 5%
si cogemos las 457 centrales que hay en el mundo, si acumulamos todo ese residuo de alta de todas esas centrales desde que se construyeron todas, en los años 70, 80, por la mayoría de ellas, cabe en la mitad del Bernabéu. Buah. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y en el caso español, estamos hablando de un cubo de 13 metros de arista. Claro. O sea, el volumen es pequeñísimo. Eso es lo primero. Y lo segundo, tecnológicamente y científicamente está resuelto. Volvemos a lo mismo. El eslabón más débil de la industria es el político, porque técnicamente y a nivel ingenieril ya está solucionado. Hay un consenso científico de todos los países de cómo se tienen que almacenar, de cómo se tienen que guardar y de qué se tiene que hacer con esos residuos para no dejar ese legado a las generaciones futuras. Porque si no nos podemos decir que la nuclear es una energía sostenible. Según la definición de la ONU, para ser sostenible, no tiene que dejar ningún legado negativo a las generaciones futuras. Claro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y en ese aspecto, pues el almacenamiento geológico profundo, que es lo que se va a utilizar, pues es algo que está técnicamente triado y donde hay un consenso científico de todos los países que es la solución definitiva para ello. Eso es una parte. Eso es la solución, digamos, a día de hoy. Pero hay otras tecnologías de nuevos reactores de cuarta generación, como puede ser el proyecto de Bill Gates, que es algo que sonará a mucha gente, que son reactores que serían capaces incluso de consumir esos residuos de alta actividad. Con lo cual ya entraríamos en un círculo cerrado donde incluso no es que no se genere más residuos de alta actividad, sino que incluso se podría consumir los que hemos generado hasta ahora. Eso es, obviamente, el futuro dirá, si el amigo Bill Gates y otros, no es el único que está desarrollando ese tipo de diseño, ese tipo de tecnología. Los chinos lo están haciendo, los franceses lo han hecho, lo han parado y espero que lo vuelvan a retomar. O sea, los rusos están también con ello. Entonces, ya veremos que no es para el futuro, pero a día de hoy ya está solucionado con el almacenamiento geológico profundo y la segunda vía podría ser pues, esas nuevas tecnologías que puedan incluso gastar y consumir ese residuo de alta actividad. Entonces, hay ¿qué más creatividad que el diseñar, el pensar todos estos procesos? Que aunque tú me dices que la ingeniería es un poco más estricta y más cuadriculada, para llegar a esas soluciones o esa resolución de problemas, tuvieron que pues, pensar un poco más allá de qué es lo que estaba pasando, los problemas que tenían y cómo darle la vuelta, ¿no? Sí, es verdad. Ahí el proceso creativo es verdad que en la parte de la industria no ocurre a menudo, pero sí que en la parte científica de investigación, obviamente ahí hay que tener una pizca, ¿no? Una gran creatividad a veces para repensar procesos, para imaginar procesos, para reinventar diseños de tecnologías actuales o diseñar tecnologías futuras. Eso está claro. De hecho, es más, ese tipo de reactores, el de Bill Gates, se llaman Small Modular Reactor, que son pequeños reactores modulares, ¿vale? Y a día de hoy hay más de 40 proyectos distintos en el mundo, diferentes, todos los países incluidos. Sí. Y nosotros creemos, eso ya no deja de ser una opinión personal nuestra, que el mercado dejará 4 a 5 tecnologías de esas 40 y pico que se están creando ahora mismo. Entonces sí que hay un proceso creativo y después, obviamente, pues no podemos ser ilusos, tenemos que ser totalmente seguros de que estamos en un mundo capitalista, con lo cual el mercado va a escoger tecnologías, las más competitivas, las más seguras, las que mejor se comporten, las que más vida útil tengan, las que mejor... Habrá un combinado de parámetros que harán que el mercado escogerá una tecnología u otra y ahí se filtrará, ¿no? Pero sí que hay en ese aspecto un proceso creativo a día de hoy con más de 40 proyectos de este tiro, de los que creemos y pensamos que se quedarán 4 o 5 al final. Estupendo. ¿Y cuál es el futuro entonces de la energía nuclear? ¿Va a seguir existiendo o está desapareciendo? ¿Se va a quedar obsoleta? ¿Tú qué piensas? Hay alguna cosa que no hemos hablado, que es la energía nuclear. Hemos hablado sobre todo de lo que se conoce ahora, que es la de fisión. Fisiona un átomo de uranio para generar calor y a partir de ahí generar electricidad. Pero hay otra tecnología que se está desarrollando también, que es la del Sol, que es la fusión. O sea, fusiono dos átomos y a partir de ahí libero energía, libero calor y a partir de ahí genero electricidad, ¿vale? Yo creo que la de fisión va a durar todavía 50, 60 años más hasta que la de fusión llegue a un estado maduro a nivel comercial para que tome el relevo.
porque esta sí también que genera muchísimo menos residuo. El combustible es todavía mucho más abundante que el uranio, aunque el uranio tenemos más de 135 años de reservas conocidas y hemos dejado de buscar, porque con esas reservas no hace falta buscar más de momento. Y a nivel de seguridad también es una tecnología que no se automantiene. No es como la reacción en cadena de una decisión que se puede embarar, no hay que controlarla. Es como conducir un coche solo con el acelerador, sin el freno. En el otro caso es al revés. Es decir, si se desconectan las energías por cualquier evento, la reacción se para por sí sola, con lo cual también pues, intrínsecamente es mucho más seguro, ¿no? Y en términos de creatividad y visión a un futuro, ¿tú cómo crees que estos dos elementos se puedan congeniar para hacer llevar un proyecto de energía nuclear al siguiente nivel en un futuro? En un futuro, yo creo que bastante tenemos con el presente. Es verdad que de momento la creatividad es algo que es muy poco valorado en nuestro gremio, en nuestras industrias, y que hay que potenciar más porque nos puede dar, pues a veces sí, soluciones originales que habrá que, a medida que vaya perdiendo el miedo la opinión pública, pues igual podemos abrirnos también de mente a nivel de soluciones ingenieriles y tecnológicas gracias a la creatividad, y que sea cada día más fácil implementar nuevos procesos creativos o nuevos procesos de diseño que nos permitan tener una industria y un modo de producir electricidad cada día más eficiente y más competitivo. Y ahí no es nuestro futuro, es el presente. Es el presente, y ahí tenemos que trabajar mucho, pero pasa primero por una aceptación más grande y más amplia por la opinión pública, que nos deje cierta latitud para emprender con creatividad en ese sector. Estupendo. Bueno, hoy vamos a inaugurar una sección en el podcast que se llama Derribando Mitos. Vale. Y vamos a derribar mitos acerca de la energía nuclear y del sector nuclear, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Tú me tienes que decir verdadero o falso. Vale. ¿Vale? Como me equivoque, la liamos. ¿Los reactores nucleares pueden explotar como bombas nucleares? Como bombas nucleares, no. Eso es imposible. Simplemente porque el combustible es distinto. El uranio que usamos en una bomba nuclear es un uranio enriquecido a más del 97%, cuando el que usamos nosotros en una central nuclear es uranio enriquecido con un valor de 3 a 5. Con lo cual no podemos generar esa explosión simplemente por el tipo de combustible que lleva y su nivel de enriquecimiento. Vale, perfecto. La energía nuclear es obsoleta y está siendo reemplazada por energías renovables. No, se tienen que combinar las dos, eso es falso. Tienen que trabajar los dos de la mano. Una porque es intermitente, las dos no producen CO2, pero las renovables, como hemos dicho antes, son intermitentes, entonces el respaldo pilotable tiene que ser la nuclear, que es la única que no produce CO2. Tienen que trabajar de la mano. Perfecto. Y luego, los residuos nucleares no se pueden gestionar de forma segura. Eso es falso también, porque tecnológicamente e industrialmente ya está solucionado. De hecho, algo que no hemos hablado antes, pero Finlandia ya está construyendo su almacenaje geológico profundo. O sea, ya están en fase de empezar a meter los bultos ahí para conservarlos por los siglos de los siglos. Francia está en fase de prototipo, están haciendo galerías de test para hacer el mismo procedimiento. En España está el emplazamiento ya elegido. Pero a día de hoy la decisión política no está tomada, aunque los industriales pues están apretando para que se tome esa decisión, para que estemos todos más tranquilos y más seguros en ese aspecto. Así que es un mito falso. Falso, muy bien. ¿Las plantas nucleares son objetivo de ataques terroristas? Pueden serlo, eso sí que es verdad, pero estamos preparados para ello. Como te comentaba antes, estamos preparados para que un avión se caiga sobre el edificio de convención, pero estamos también preparados para ataques terroristas, para intrusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a contar una anécdota muy, muy curiosa. En Francia, Greenpeace, cada vez que hace una acción en una central nuclear, pues entre comillas, avisa. Avisa. Y yo estaba en Estados Unidos con un proyecto cuando hubo pues una intrusión de este tipo de Greenpeace, que fueron a subir una pancarta, un reactor, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi compañero americano me dice, joder, ¿y no les disparáis? Dice, en América la primera están muertos.
Claro. Eso sí, es que nosotros tenemos un historial con Greenpeace, no sé si lo sabéis, en Francia, que es el Rainbow Warrior, Sí. donde murieron pues activistas y tal, con lo cual pues desde entonces el gobierno francés tiene mucha precaución. Es delicado. Pero sí. si fuese un ciudadano de Holanda, no llegaría ni a pasar el primer control. Claro. O sea, yo he estado en Suecia, estábamos trabajando en contención en una parada y de repente sirenas, se bloquea todo, tenemos que salir pitando, nos preguntábamos lo que pasaba y tal. Y al final supimos al día, se paró todo, se paró la planta, o sea, que se paró todo, tuvimos que salir todos. Y al final, pues no, al día siguiente nos contaron que en el primer control se presentó una empresa de construcción y se les había olvidado de otra obra anterior en el camión una pequeña carga de dinamita. Entonces, cuando llegaron al control, pues obviamente el protocolo de seguridad y se cerró todo, o sea, que a cal y canto. Claro. Entonces, para que veamos un poco pues hasta qué punto. Intentamos controlar también el ciberterrorismo, que es algo que cada día está más a la orden del día. Entonces, son centrales que están totalmente aisladas de cualquier red, por lo menos las partes más sensibles y más importantes de la central están totalmente aisladas a nivel informático, o sea, que no están en conexión con ninguna red, o sea, que son todos esos temas están tomados en cuenta. El espacio aéreo también se controla mucho alrededor de las centrales, etcétera, etcétera. O sea que son protocolos que diseñamos expresamente para intentar paliar a cualquier situación. Y en tema terrorista, ¿cómo se han resguardado de esos ataques? Pues ahí hay varias capas, como siempre, hay varios protocolos. Obviamente se trabaja con las fuerzas armadas del país o la Guardia Civil o la Policía Nacional o en el caso de Francia los gendarmes, los policías y demás. La propia central tiene su personal, tiene un equipo de seguridad propio, entrenados como si fuesen militares, pero es personal que es del dueño de la central, o sea que no es... Son paramilitares, o hablarlo de alguna forma, y están entrenados a actuar como si esto fuera zona de conflicto. Bueno, y la última. Fabi tiene la mejor red de contactos y el asesoramiento a medida para iniciar una pyme en el sector nuclear. La mejor, no sé, nunca puedes decir que eres el mejor. Nosotros, como te decía, intentamos ser transparente. Lo que sí te puedo asegurar que para una pyme española que quiera entrar en el sector nuclear francés, somos los mejores porque somos los únicos. Y es así de fácil. Somos la única empresa que hace ese asesoramiento y esa consultoría. Entonces, en España eres la mejor. En España, para introducir empresas españolas en la industria nuclear francesa, pues sí que seremos los mejores porque no tenemos competencia a día de hoy. Venga, entonces ponemos un verdadero. Verdadero, venga. Bueno, entonces, hasta aquí el episodio de hoy de Dementes Creativos. ¿Algo más que quieras agregar para estas personas que están iniciándose en el tema nuclear? Pues que no tengan miedo, que es un sector muy bonito, una industria con muchísimo futuro, con trabajo por delante a rodales, así que es un lugar para... a nivel de futuro, construir su carrera de forma muy bonita, muy entretenida y muy divertida y con una pizca de creatividad que esperemos que cada día sea más. Claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias por tenerte aquí. Estuvimos encantados de charlar contigo y de que nos pudieras aclarar muchos mitos, pero sobre todo saber que en una pequeña proporción, pero que sí existe la creatividad en el sector nuclear. La tenemos que fomentar más y así lo haremos. Gracias por venir y hasta la próxima en un episodio más de Dementes Creativos. No se olviden de suscribirse al canal, de seguir apoyando este proyecto tan chulo que estamos fomentando y bueno, ¿tienes alguna red social en la que te puedan seguir? Nosotros nos encontráis en LinkedIn principalmente. En LinkedIn. Bueno, pondremos las ligas abajo para que si tienen algún proyecto, están interesados en compartir o en asesorarse acerca de energía nuclear, pues los contacten, que son los mejores. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos en una emisión más de Dementes Creativos. Hasta la próxima.